Lo que vamos a tratar este domingo es el yoga en todas sus vertientes. Intentaremos explicar un poco lo que es. Bueno, nuestro invitado nos lo explicará y también nos contará cómo está el yoga en Vigo y en España. Como siempre tendremos el tablón de anuncios, pero antes os voy a presentar a nuestro invitado. Es Manuel Agulla o Madana Moam. Él es un monitor de yoga de aquí, de Vigo. Es discípulo de Swami Vishnu Devananda, que es considerado una autoridad mundial en el Hatha y en el Raja Yoga. Él dirige el centro de yoga Sivananda aquí en Vigo y es un pionero del yoga en Galicia. Bueno, y ya sin más vamos a empezar en el tema que nos ocupa esta semana. Yo quisiera, Manuel, que en principio nos contases, nos explicases, aunque muchos de nosotros y mucha de la gente que nos está oyendo ya tenemos una idea de lo que es el yoga, nunca está de más explicar, por si hay alguna idea equivocada, lo que es el yoga y qué es lo que busca. Bueno, el yoga en principio tiene, la palabra yoga tiene un significado o tiene una acepción, digamos, que comprende más de 70 u 80 significados totalmente distintos. Pero la palabra yoga por antonomasia viene a significar unión, fusión. El ser humano realmente está separado de eso que podemos denominar dicha felicidad que todos buscamos, y cuando se consigue de alguna forma, automáticamente se produce la fusión entre lo que se llama el ser individual, es decir, cada uno de nosotros como ego, con eso que podemos denominar la conciencia superior o conciencia suprema. Cuando esa fusión se produce, automáticamente a ese proceso se le denomina yoga, pero viene a ser una experiencia de naturaleza trascendental, es decir, uno entra en una dimensión nueva de la conciencia, donde este mundo que creemos tan real, tan tangible y tan verdadero, en realidad deja de serlo, Viene a ser algo así como esa historia donde un hombre soñaba que iba en barco y en un momento determinado este barco se hunde. Entonces todos los pasajeros alocadamente se precipitan sobre los botes salvavidas y en un momento determinado este hombre se despierta. Cuando uno se despierta, ese sueño se ha desvanecido por completo. ¿Acaso este hombre tendría que regresar al sueño para intentar salvar a aquellas personas que van a ahogarse? No, porque considera que eso es algo irreal. Exactamente lo mismo ocurre con los grandes maestros del yoga. Cuando entran en una nueva dimensión de la conciencia, cuando se ensancha la conciencia, cuando tienen una experiencia interna, automáticamente se dan cuenta que este es un mundo creado por la propia mente. Por esa razón, los misterios de la mente son los que nos envuelven constantemente, y el yogi lo que pretende es estudiar qué es la mente, cómo funciona, cómo esta mente que nos limita puede ser trascendida e ir más allá de ella. Bueno, y para ello han nacido diferentes técnicas. No obstante, en el yoga existen una serie de principios también, una serie de técnicas determinadas que componen una metodología que ayudan a sí mismo al ser humano en los aspectos físicos y mentales. O sea que un yogi, el yoga, no considera a este mundo real, es así como hay que entenderlo, o quiere decir que este mundo no es tan importante como en principio a nosotros nos puede parecer. No, este mundo es sumamente importante porque en principio la realidad está fundamentada en nuestros pensamientos. Por ejemplo, la realidad de una persona que padezca una depresión, esa es su realidad, esas son sus vivencias y por lo tanto sufre o padece de acuerdo con las condiciones de su mente. Una persona que sea altamente positiva, pues la realidad corresponde a la naturaleza de sus pensamientos, ¿no? Y obviamente esta realidad, que es tan tangible para nosotros, aquellos que nos escuchan en este momento, se desvanece en el momento en que uno entra en estado de ensueño. Es decir, se desvanece esta realidad y entramos en otra realidad.
Entonces, los seres humanos vivimos distintas realidades de acuerdo con las situaciones y características de nuestros estados mentales. Pero cuando yo hablo de esa realidad yógica, también me estoy refiriendo a que existe una realidad de la conciencia distinta. Lo único que ocurre es que los seres humanos no la experimentamos, entre otras razones, porque no nos movemos en esa dirección. De la misma forma que un médico va a la universidad y estudia distintas materias médicas, es decir, su mente se mueve en una dirección determinada, absorbe una enseñanza y luego puede impartirla. Lo mismo ocurre con los grandes maestros del yoga. Ellos, en vez de estar exteriorizando constantemente su mente, lo que hacen es hacer la mente introspectiva, penetrar cada vez más y más, ahondar más en las profundidades de su ser interno, y ahí descubren una experiencia que podríamos denominar cumbre, o una experiencia de naturaleza, digamos, mística, que existe en todos y cada uno de nosotros. Lo único que ocurre es que se encuentra adormecida, y cuando algo está en estado latente o en estado de adormecimiento hay que despertarlo, y se despierta mediante técnicas yógicas. Dentro de la filosofía del yoga, está incluida la reencarnación necesariamente, la idea, bueno, no sé si hindú concretamente. No, verás, por ejemplo, Cristóbal Colón descubrió América, pero no la inventó. América ya estaba allí, dio fe de algo que ya existía. Newton, por ejemplo, pues no inventó la ley de la gravedad, simplemente la descubrió en un momento determinado. Pues los grandes maestros del yoga, con su sapiencia, con su profundo conocer de las leyes que rigen la vida en el ser humano y en la propia naturaleza, a través de investigaciones en su propio yo, en su verdadero ser, comenzaron a descubrir que el ser humano era algo que correspondía y pertenecía a un proceso evolutivo. Es decir, no era algo que en un momento determinado nacía por pura casualidad y en otro momento determinado este cuerpo físico se desvanecía y automáticamente todo se acababa, sino que todo en este universo está íntimamente relacionado, interrelacionado, interconectado. Cuando una persona nace, un niño nace, no nace con la mente en blanco, sino que en su mente subconsciente están almacenadas ciertas experiencias pasadas, y que estas experiencias pasadas luego comienzan a producirse en el niño una serie de tendencias determinadas. Por ejemplo, hay niños que a los 2 años tocan el piano, hay niños que a los 3 años dirigen orquestas sinfónicas sin haber tenido previamente una acumulación de información, porque las neuronas, es decir, las células nerviosas del cerebro, se van desarrollando en la medida en que va habiendo ciertas impresiones sensoriales. Pero científicamente esto es inexplicable, porque no hay un desarrollo neuronal. Por lo tanto, al no existir esa acumulación por medio de los sentidos en distintos centros del cerebro, podría decirse que sería prácticamente imposible que un niño a esa edad pues sea lo que podemos llamar un genio. Sin embargo, de acuerdo con el yoga, esas tendencias pasadas se manifiestan en una vida determinada. 3 niños, los mismos padres, es decir, la misma familia, misma educación, etc. Y sin embargo son totalmente distintos. La ciencia culpa de todo ello a la genética, pero el ser humano tiene como mínimo 100.000 genes, de los cuales no se conocen, creo que ni 500 tan siquiera. Por lo tanto, casi siempre esto se considera que está en manos del azar. De acuerdo con el yoga, no es así. Lo único que ocurre es que cuando tomamos un nuevo cerebro en esta vida física... Sí, perdón, ¿no podría ser compatible las dos teorías, la genética y la del yoga? Es decir, que el yoga explique, digamos, a un nivel más filosófico y la genética a un nivel científico, entre comillas, ¿no? Lo que entendemos en Occidente por ciencia. Sí, obviamente, pero hay que considerar lo siguiente. Por ejemplo, lo denso, lo material, lo manifestado, no es otra cosa que lo que previamente existe de forma invisible, de manera sutil e inmanifestada. Por esa razón, cuando una persona ve que una bombilla está encendida, esa es la manifestación de una energía previa, es decir, de la electricidad, que no se ve, pero sí se ve su manifestación en forma de luz. Y obviamente, para que el ser humano se mueva en este plano físico, necesita de una serie de mecanismos determinados. Pues esos son los mecanismos que la ciencia estudia, aquellas cosas que se pueden palpar, medir, que se pueden tocar.
pero en realidad el yoga va mucho más allá. ¿Y por qué digo que el yoga va mucho más allá? Porque en ciertos estados profundos de meditación uno puede visualizar lo que se pueden llamar vidas anteriores, uno puede proyectarse realmente hacia el pasado, uno puede ver incluso el futuro y uno puede saber exactamente cuál es la razón, cuál es la causa por la que suceden ciertas cosas en nuestra vida. A eso también está íntimamente ligado y conectado con la reencarnación. A ese proceso se le llama la ley del karma o la ley de causa y efecto, donde nada, ni este universo ni en ningún otro, existe por mera casualidad. Donde hay un efecto, tiene que haber una causa que lo haya generado. Así que las cosas que nos ocurren en la vida no son sino las manifestaciones de ciertas acciones previas llevadas a cabo por nosotros y que ahora las recogemos en forma de dolor o de placer. Sobre esto que estabas diciendo ahora mismo, se me vino a la mente una película que vi por segunda vez hace poco, Pasaje a la India, en la que me imagino que era un yogi, era también un filósofo hindú muy famoso en ese momento, en el siglo pasado, pues en un momento de la película, ante una determinada situación, a uno de los protagonistas le dice que haga lo que haga para salvar a la chica, para salvar al chico, haga lo que haga, no va a cambiar el resultado de lo que ocurra. ¿Está eso relacionado con lo que tú dices, que digamos todo depende de la ley del karma? ¿Hasta qué punto tenemos, como diría yo, manejo, o sea, posibilidad de decidir nuestra propia vida según la filosofía de la... Pues por completo, por absoluto, o absolutamente, quiero decir, cada uno de nosotros somos los arquitectos de nuestro futuro. Cuando uno siembra, por ejemplo, un pensamiento y a través de ese pensamiento surge un deseo, ese deseo nos lleva a realizar una serie de acciones determinadas. Las acciones que llevamos a cabo, crean una serie de hábitos. Los hábitos configuran una personalidad y esa personalidad es la que va creando un futuro. Hay ciertas cosas que nos ocurren en nuestra vida sobre las que no tenemos ningún control. Pero nosotros, ahora mismo, aquí y ahora, de acuerdo cómo realicemos nuestras acciones, de acuerdo con los pensamientos que sembremos, vamos a recoger una serie de reacciones determinadas, de forma positiva o negativa. Por lo tanto, nosotros no somos muñecos en manos de alguien, en algún sitio, en algún lugar, sino que cada persona es responsable de su propia vida, de su propia existencia, de sus propias situaciones. Lo único que ocurre es que nos gustaría que situaciones adversas y negativas que se producen en nuestra vida en realidad no se manifestaran de esa forma. Pero justamente cuando surge el dolor es cuando el ser humano reacciona y automáticamente toma las riendas de su vida, porque cada persona tiene lo que se llama el libre albedrío. En nosotros existe una voluntad, existe una inteligencia, y de acuerdo con las cosas que elijamos, así podremos sufrir o así podremos disfrutar. Así que nada es mera casualidad del destino, sino que cada individuo, de acuerdo con sus acciones, es el protagonista de su propia vida y es el dueño y señor de la misma. Y retomando un poco lo que estabas comentando antes, cuando nos contaste lo del sueño, el señor que estaba en un barco y tal, un yogi, una persona que llega a esta conclusión de que no merece la pena volver al sueño, ¿eso es, digamos, una idea que trasciende la filosofía del yoga o es una idea que llega a uno personalmente según la práctica que tiene del yoga? O sea, es una ley del yoga, un dogma. No, en el yoga no existen dogmas, en el yoga no existen creencias ciegas, en el yoga existe lo que se llama la experiencia directa. Por esa razón, los grandes yogis de antaño, los grandes yogis del pasado, han llegado a ciertas conclusiones, a ciertas experiencias con su propia mente, y entonces han transmitido estas enseñanzas de una forma determinada y han creado una metodología científica. Por lo tanto, aquellos estudiantes que se acercan a los maestros de yoga siguen estas enseñanzas y no tienen una fe ciega, sino que creen hasta cierto punto, pero cuando realizan las diversas prácticas yógicas llegan a alcanzar la experiencia de la que su maestro le habla y entonces es cuando creen, ¿verdad?, a pie juntillas, porque en realidad los seres humanos tratamos de romper con las limitaciones en que nos encontramos. Hay limitación de tiempo, hay limitación de espacio, estamos limitados por el cuerpo, estamos limitados por la mente,
pero en realidad todos nosotros queremos ser absolutamente inmortales, queremos ser absolutamente felices y dichosos, ¿verdad? Y queremos poseer todo tipo de conocimiento. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que hace que evolucionemos. Y justamente no nos damos cuenta que lo que falla aquí es la búsqueda, porque en vez de movernos hacia el exterior, donde nos ponemos en contacto con los objetos externos, pero estos son, por su propia naturaleza, efímeros, son pasajeros, son finitos, y por lo tanto no pueden darnos una satisfacción plena y permanente, los yogis lo que hacen es romper con las limitaciones del mundo sensorial, del mundo mental, y entrar en un estado ilimitado de conciencia, entrar en un estado permanente, constante, sin cambio alguno. Esta es una experiencia que obviamente no tenemos en el estado en que nos encontramos. ¿Cómo podría explicarle uno a un ciego de nacimiento cómo es el color rojo? Por mucho que se lo expliques, no lo va a entender hasta que tenga la experiencia directa. Pues esta es la experiencia de los grandes maestros que dedican toda su vida, todo su esfuerzo, toda su energía, con una tremenda paciencia y perseverancia, a desentrañar, a descubrir los misterios de la conciencia interior. Y cuando en realidad la alcanzan, llegan a esa experiencia cumbre que dicen: ah, yo he descubierto que no soy ni mi cuerpo ni mi mente. Mi cuerpo y mi mente son vehículos a través de los que la conciencia, la energía, la luz, la inteligencia se expresa y se manifiesta. Pero lo que hay detrás de estos vehículos, cuando uno los trasciende, cuando uno va más allá de ellos, automáticamente uno dice: ah, yo soy esa conciencia, yo soy esa dicha, yo soy esa creación, yo soy esa energía cósmica. Pero obviamente no podemos experimentarla por medio del intelecto. El intelecto es finito, el intelecto es limitado. Y lo que es finito no puede entender aquello que es de naturaleza infinita. Por lo tanto, hay que trascender lo que nos ata, lo que nos aprisiona. Y hoy en día, lo que se llama la psicología transpersonal y lo que se llama, por otro lado, la física cuántica, están llegando a la misma conclusión de los grandes místicos yogis o yógicos. Es decir, no existe ningún tipo de diferencia, ya no hay misterios, no hay secretos, simplemente nos queda la experiencia vivencial o personal. Y cuando uno llega a ese estado, automáticamente hay paz. Sobre esto que estabas diciendo ahora de la ciencia, es muy curioso que una de las paradojas científicas en este momento es precisamente que, al parecer, a nivel cuántico todo el universo está interconectado instantáneamente, como lo que tú decías, ¿no? Y que en principio para gente como Einstein eso era imposible. Y es una explicación que ha dado el yoga ya desde hace muchísimos siglos, ¿no? Había llegado a esa conclusión. Y, o sea, los científicos en estos momentos se están rompiendo la cabeza. Claro, porque los científicos funcionan a base de una dualidad, es decir, entre el observador y lo observado. Entonces, ¿quién conoce al conocedor? ¿Quién percibe al perceptor? Es decir, aquel que está detrás de la propia mente del individuo, ¿no? Ocurre, por ejemplo, que el yoga emplea esas técnicas que se denominan de meditación, dhyana yoga. ¿Para qué son estas técnicas? Es ese puente que lleva al individuo de lo finito al infinito, de la muerte a la inmortalidad, de la ignorancia a la sabiduría. Y cuando esto ocurre, automáticamente llega uno a esa experiencia en la que dice: yo soy pues la energía misma, yo soy el todo, yo soy la conciencia cósmica, yo soy, en términos más cristianos y conocidos, yo soy Dios mismo, ¿no? Pero uno se está refiriendo a su esencia real y verdadera, no se está refiriendo a su forma, ¿no? Un ejemplo claro puede ser este. Cuando uno contempla el océano, cuando uno observa el mar, puede darse cuenta que hay un mundo múltiple de formas y de nombres. Por ejemplo, surge una gotita de agua, surge la espuma, surgen las olas, pero ¿qué es todo ello sino océano? ¿Qué es todo ello sino agua? Es decir, se manifiesta en diferentes formas, pero la esencia en todas ellas es exactamente igual. Pues en todo este mundo múltiplemente manifestado,
La realidad, la esencia, la energía, la conciencia o la dicha, como se quiera definir, es exactamente igual. Simplemente que la medida en que el cuerpo donde está aprisionada va evolucionando, va avanzando, entonces la expresión de esa conciencia se manifiesta con mayor claridad y con mayor energía. Es como si el sol está iluminando y tenemos un espejo oscuro, esos rayos del sol apenas traspasan el espejo. Pero no es que el sol no exista, ya está alumbrando, simplemente ese vehículo a través del cual el sol se expresa, que es el espejo, si es muy denso no permite que se exprese esa luz en su plenitud. Pero si el cristal es mucho más claro, más transparente, ese sol que siempre está iluminando lo traspasa y entonces la energía se hace mucho más visible. De la misma forma, cuando uno utiliza su mente, cuando uno va aquietando la propia mente, cuando uno la va haciendo cada vez más introspectiva, entonces esa luz, esa energía, se va manifestando a través de una mente no tan densa, pero sí mucho más desarrollada, mucho más purificada y mucho más poderosa por otro lado. Y para un yogi tiene sentido palabras como felicidad, tristeza, dolor, sentimientos que tanto nos preocupan, ¿no? Sí, son aspectos de nuestra vida, porque los seres humanos nos identificamos constantemente con mil situaciones. Si yo consigo algo que me agrade, pues me pongo contento y estoy satisfecho y feliz. Si realmente no consigo aquello que yo quiero, pues lógicamente sufro. Si alguna cosa se va de mí porque yo quisiera poseerla y disfrutarla, sigo padeciendo. Si yo no poseo algo que quisiera tener, pues estoy insatisfecho porque me gustaría tenerlo y así sucesivamente. Pero claro, estos son conceptos que nuestra mente crea. El yogi es aquel que tiene una mente equilibrada en el dolor y en el placer, en la derrota y en la victoria, en la alabanza y la censura. Y justamente el yogi lo que pretende es ir más allá de estos pares de opuestos, ¿no? Aquello que le atrae a uno y aquello que uno quiere rechazar, porque si no, en nuestra vida no hacemos más que sufrir. Perseguimos aquellas cosas que nos hacen felices y tratamos de huir de aquellas que nos hacen infelices. Pero en tanto en cuanto exista mente y mundo, como lo percibimos, como lo captamos y como lo experimentamos, obviamente va a haber una serie de reacciones, porque la mente como tal tiene reacciones. Vivimos un mundo tridimensional y en tanto en cuanto no vayamos más allá de él, habrá acción y habrá reacción de la misma naturaleza y características. Pero el yogi contempla este mundo de tal forma que si le toca $1.000.000 a la lotería, está contento. Si no le toca ese $1.000.000, sigue contento. ¿Jugaría un yogi a la lotería? Bueno, ¿por qué no? Lo que pasa es que no se identifica con todas esas situaciones que se presentan en su vida, porque lleva a cabo las acciones sin expectativas egoístas. Este es uno de los problemas principales en nuestra civilización actual. El ser humano lo que hace es anhelar constantemente ser feliz, poseer, tener, amasar fortuna, tener poder, fama, dinero, riqueza. Y entramos en una sociedad tremendamente competitiva que no produce nada más que frustración, porque el ser humano se mueve a través de la ambición egoísta y trata constantemente de satisfacer su propio ego. Nunca trata de desprenderse de su ego. Cuando uno va eliminando el egoísmo, en esa proporción de eliminación del egoísmo va siendo cada vez más y más feliz. Esta es fundamentalmente la diferencia entre un yogi y una persona común. Cambia la actitud ante la vida. El yogi es un instrumento en manos de algo superior, donde lleva a cabo las mismas acciones que cualquier otra persona, solamente que no se siente atado porque no tiene expectativas de naturaleza egoísta. No espera recibir nada a cambio en realidad. En la medida en que uno dé más y más, en esa misma medida recibe. Pero en la medida en que uno esté más pendiente de sí mismo constantemente, que no tengo, que no me reconocen, que no me dan, que no logro, etcétera, mayor es el dolor. ¿Y un yogi podría preocuparse de las situaciones, por ejemplo, sociales en este mundo? Por supuesto, y así lo hace el yogi. Para comenzar, no pretende cambiar la sociedad como tal. La sociedad está configurada por una serie de individuos, que todos unidos, bueno, es este mare magnum social, ¿no?, de civilización, entre comillas, a las que hemos llegado.
El yogi sabe que en la medida en que cambie el propio individuo, la sociedad irá cambiando, en la medida en que uno se reforme a sí mismo. Porque si yo soy violento, si en mí hay cólera, hay avaricia, hay celos, hay envidia y temores, yo es lo que estoy proyectando constantemente y es lo que estamos proyectando los seres humanos. Si en mí se produce un cambio, obviamente yo puedo ayudar a generar un cambio en la propia sociedad. Si yo este jersey que llevo puesto, que es de algodón, quiero cambiarlo por un jersey de seda, lo que tengo que hacer es ir cambiando individualmente cada uno de sus hilos hasta que el conjunto del jersey automáticamente sea un jersey de seda. Pues es lo que el yogi hace, en realidad. O sea, no es posible un cambio social mientras no cambie la mentalidad de cada una de las personas. No es posible eliminar el egoísmo sin que cada persona deje de... Hay cierta reforma social que obviamente llevamos a cabo porque todos estamos interconectados, ¿verdad? Pero lo fundamental sería que el individuo se reforme a sí mismo, porque cada cual intenta reformar a los demás de acuerdo con sus propias ideas. Y no todos estamos de acuerdo, porque las mentes son tan dispares, son tan distintas, tan diferentes, que es muy difícil sincronizar una misma vibración y que haya fusión entre una mente y otra. Por esa razón hay tal disparidad de criterios, porque hay tantos como mentes individuales existen. Lo ideal sería que hubiese unidad en la diversidad. Y entonces hay que ir eliminando etiquetas, primero de naturaleza mental y luego las barreras físicas, porque los seres humanos decimos yo soy inglés, o yo soy español, o yo soy cristiano, yo soy maometano, yo soy católico. Son etiquetas que nos estamos colocando constantemente y que nos separan a los seres humanos. En realidad, la misma esencia que existe en mí, existe en ti y absolutamente en todo, pero nosotros solamente vemos lo superficial, no vemos lo que está detrás, y eso es lo que produce una serie de efectos engañosos que da lugar a todo tipo de luchas y disputas sociales, porque existe en nosotros la inhabilidad a conocer en profundidad nuestros estados mentales más profundos y siempre estamos condicionados por nuestra educación, por nuestras ideas, por nuestros pensamientos. Pero eso es algo anecdótico en realidad, y los seres humanos consideramos que conocimiento es esa acumulación de información, y eso es algo muy distinto. El conocimiento es algo que llevamos todos dentro, pero que lo confundimos justamente con 10 o 15 carreras universitarias. Sí. Me gustaría retomar ahora una pregunta que te hicieron concretamente a ti en esta semana de conferencias, que, bueno, yo creo que es interesante porque puede llevar a confusión todas estas filosofías orientales y tal, que muchas veces no son bien comprendidas aquí. Concretamente, más o menos, bueno, no concretamente, más o menos, la pregunta era referida a si el yoga era una filosofía, si era una práctica, o una religión, una secta, y si había jerarquías dentro del yoga. Sí, bueno, primeramente el yoga es la ciencia de la vida. A través del yoga se pretende que exista un desarrollo integral en el individuo. Casi siempre estamos viviendo de forma a través de compartimentos estancos, fundamentalmente. Entonces el yoga trata de que exista todo tipo de integración. Para ello el yoga estudia al ser humano como un todo y sabe que el ser humano tiene un cuerpo físico, sabe que el ser humano tiene un cuerpo más sutil que se llama un cuerpo vital, sabe que existe otro tipo de envoltura o cuerpo que es el cuerpo emocional, otro que es el intelectual y otro que es un cuerpo de naturaleza todavía mucho más sutil, cuyo nivel vibratorio somos incapaces de captar, lo que se llama el cuerpo causal. Entonces, lo que el yoga pretende es integrar todos estos cuerpos. En Occidente, fundamentalmente, hacemos hincapié en el desarrollo de la fitness, del bienestar físico y corporal, que es el vehículo más visible, pero nos olvidamos del campo emocional, que es lo que más nos hace padecer. Nos olvidamos del desarrollo del intelecto, nos olvidamos de alguna forma del desarrollo de la energía vital, nos olvidamos de la propia filosofía, de la trascendencia, nos olvidamos de la propia teología. El yoga lo que pretende justamente es el desarrollo del ser humano en todos estos aspectos y emplear las energías que cada uno de nosotros posee para lanzarnos hacia un entendimiento mucho más amplio, mucho más profundo y mucho más universal. Por esa razón, los seres humanos vivimos en una especie de pozo. Mira, en una ocasión había una rana que vivía en un pozo. Esa rana estaba muy contenta y muy satisfecha.
vivía contenta, alegre y feliz, en compañía de su familia, su esposa rana, sus hijos rana. Y un buen día, una rana que provenía del espacio cayó en el pozo. Era un familiar lejano de la rana del pozo. Y entonces la rana del pozo le mira y le pregunta: ¿de dónde vienes? Y la rana, que provenía del océano, dice: yo vengo del océano. ¿Y eso qué es? El océano es algo inmenso, es algo enorme. Pero ese océano del que tú me hablas es tan grande como mi pozo. Y le dice la rana del océano: es imposible que puedas comparar la inmensidad del océano con algo tan diminuto como tu pozo. No puede ser verdad, dice la rana del pozo. Entonces se mueve unos 5 metros hacia un lado del pozo y luego profundiza en el pozo otros 5 metros. ¿Ves qué largo y qué profundo es mi pozo? Y la rana del océano le dice: no puedes comparar esto para nada con el océano. Y bueno, ven conmigo, yo te lo voy a mostrar y verás cómo es así. Entonces la rana del pozo accede a viajar hacia el océano y hacia allí se mueven. Y cuando llega a orillas del océano, la rana del pozo queda impactada porque no ve ni el principio ni el fin, ve algo inmenso, una inmensidad, es algo inefable, algo inenarrable, inexplicable. Y recibe una especie de shock y rápidamente se vuelve al pozo, ¿verdad? Y al llegar a su pozo, a su hogar, su esposa le ve en tal estado que le pregunta: ¿qué te ha ocurrido? Es que he visto algo realmente extraordinario, he tenido una experiencia inenarrable. Bueno, no me cuentes historias. Lo que pasa es que tu primo, que venía del océano, te ha lavado el cerebro. Dice: no, ha sido una experiencia. Yo ni tan siquiera podía haber imaginado, pensado que existía. Bueno, no te preocupes, vamos a hacer una cosa. Como tú estas noches no estás durmiendo motivado ese impacto recibido, puede llamar a este teléfono 745921 y llama al psiquiatra rana. Mire usted, doctor, mi marido tiene un problema, padece de alucinaciones y, bueno, pues muy a regañadientes lo que hace esta rana, va a visitar al psiquiatra rana, se tumba en el sillón y le cuenta su historia. Mire usted, yo es que he tenido una experiencia. Bueno, eso dejémoslo a un lado. Cuénteme un poco de su vida. Bueno, yo cuando era pequeña, pues iba a la escuela y jugaba con mis amigos. Oiga, pero es que ha sido esta experiencia tan... No, bueno, dejémosla a un lado, me repite el psiquiatra. Continúe. Bueno, y algún día faltaba a la escuela. Y bueno, pero usted ha tenido algún problema con su padre y con su madre. Dice: realmente no. Bueno, un día me pusieron espinacas en el plato para comer y yo no lo quise. Entonces mi padre y mi madre me dieron un par de bofetadas. Esa es la causa de su problema, su padre y su madre. Y es lo que nos pasa a nosotros. La causa de nuestros problemas son nuestros padres y nuestras madres, porque si no fuera por ellos no tendríamos los problemas que estamos teniendo todos. En definitiva, que el médico le da un tratamiento, el psiquiatra rana. Tómese usted Valium 40 todas las noches. Pero bueno, incluso tomándose ese tratamiento, todas las noches se levantaba con esa experiencia, así sucesivamente durante varios días. Y su esposa no podía ni creerlo tan siquiera. Pero ¿cómo es posible que este psiquiatra fracase si ha tratado a Felipe González, a Gorbachev, a George Bush? ¿Pero cómo es posible? Y es un poco lo que nos pasa a todos nosotros. La gente... Todos vivimos en un pozo, en ese pozo pequeñito y diminuto de nuestro ego. Yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy musulmán, yo soy gallego, yo soy francés, yo soy inglés, yo soy español. Y alguien viene y nos dice: tú eres la conciencia infinita. Sal de ese pozo pequeñito y limitado. Ven, yo te voy a enseñar una experiencia de naturaleza ilimitada. Y eso es lo que se llama un gurú, un maestro, que gradualmente, por medio de una serie de técnicas determinadas, le va acercando cada vez más y más a uno hacia el descubrimiento de una conciencia interna. Y cuando surge esa experiencia que va más allá de la experiencia habitual que todos tenemos, una persona habla de ella y considera que está lavándole el cerebro a todos los demás. Y no es así, porque es algo que se puede lograr, es algo que se puede verificar. De la misma forma que no vemos la energía atómica contenida en la materia, pero los científicos sí la han experimentado, también a través de diferentes prácticas y técnicas en el laboratorio de la mente, uno puede obtener esa experiencia. Ahora, no cabe duda que hay personas que tienen cierto conocimiento del funcionamiento de la mente y saben manipularla divinamente.
y la manipulan hacia intereses egoístas, y eso es lo realmente grave. Y estas personas suelen decir, esta es la verdad. Lo que ellos consideran mi verdad, su verdad, hacen de esa verdad algo determinante, algo único. La verdad es una para todos. Lo único que ocurre es que hay distintos caminos para acercarse a ella o para llegar a ella. De la misma forma que cuando uno escala una gran montaña, uno puede escalarla por la cara norte, sur, este y oeste, pero cuando se llega a la cumbre, la experiencia de todos los escaladores es la misma, pues hay diferentes vías de acercamiento hacia esa experiencia cumbre, hacia esa verdad, digamos, absoluta, no la verdad relativa que todos experimentamos en la vida cotidiana. Por eso el yoga es lo más universal que existe, porque respeta todas las filosofías, todas las creencias. Y cuando un cristiano practica yoga, es mejor cristiano. Cuando un budista practica yoga, es mejor budista. Cuando un sufí practica yoga, es mejor sufí. Porque el yoga no riña absolutamente con ninguna doctrina, sino que éstas en principio están fundamentadas en la experiencia de sus maestros. Y los maestros lo que pretenden es que todos aquellos que siguen sus enseñanzas obtengan la misma experiencia y conocimiento que ellos han logrado. Lo que un hombre consigue, o mujer por supuesto, cualquier otro lo puede lograr. Simplemente hay que despertar los mecanismos adecuados que existen en nuestro interior, y el yoga se sirve, una vez más repito, de diferentes técnicas para alcanzar esa vía de liberación. Y contestando por último a la parte final de tu pregunta, en el yoga no existen jerarquías. El yogi es lo más libre que existe, no quiere ningún tipo de ataduras, no quiere ningún tipo de apegos, es como un río que fluye constantemente y se va moviendo hacia la inmensidad del océano. No es ese agua estancada, ¿verdad? Ese agua putrefacta que no origina nada más que problemas. El yogi no, se mueve, se mueve, se mueve hasta alcanzar ese estado último de conciencia y de conocimiento por este tramo que todos disponemos y que es nuestra propia vida. Y el yogi la aprovecha al máximo. Me gustaría cambiar ahora un poco de tercio y que nos contases hasta qué punto, o sea, qué se conoce de la historia del yoga. Es una ciencia muy antigua, pero ¿qué se sabe de sus orígenes y del desarrollo que ha tenido? Bueno, el yoga es tan antiguo como la misma humanidad. Cuando en el ser humano surge el intelecto, entonces se hace una serie de preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué sufro? ¿Por qué padezco? Y automáticamente uno trata de buscar una vía que le lleve a descubrir o a obtener respuestas a todas esas preguntas. Y esto es lo que han conseguido lo que se llama los grandes rishis, los grandes sabios de los Upanishads. Y en los Vedas existe lo que se llama la verdad eterna. Esa verdad siempre ha estado ahí. Simplemente se refleja luego a través de unas escrituras que son el reflejo a sí mismo de la experiencia interna de estos grandes yogis. Y poco a poco esta enseñanza ha sido trasvasada, ha sido pasada de maestro a discípulo durante miles y miles de generaciones. De la misma forma que los hijos heredan la riqueza de sus padres, los discípulos heredan la riqueza de sus maestros. Y yo diría que se remonta el yoga al nacimiento de la inteligencia o el desarrollo del intelecto en el ser humano. Es algo intemporal, porque la inteligencia siempre está presente. Lo único que ocurre es que cuando se manifiesta a través de un cuerpo humano y de una mente humana, nos limita. Y los grandes yogis lo que han hecho ha sido del efecto que somos nosotros, volver, regresar, retornar al origen, retornar a la causa, a la energía primera, a la primera vibración. Y eso se consigue por medio de las diferentes técnicas del yoga. Han descubierto cómo opera en nosotros la emotividad, han descubierto cómo opera en nosotros el pensamiento. Y por lo tanto, se sirven de esos vehículos canalizando la emoción en devoción, tratando de aquietar la mente. La mente siempre está oscilando, es como un oleaje constante, es como un mar en continuo movimiento. Si tú y yo vemos nuestro rostro reflejado sobre la superficie del mar donde hay muchas olas, observaremos que el rostro está totalmente distorsionado y desfigurado. Pero no es porque el rostro en sí mismo lo esté, sino que esa sensación, ese estado ilusorio de desfiguración se crea motivado a las olas.
Pero si las olas del océano se detienen y uno se mira ahora en el océano, se ve reflejado tal cual es, ¿verdad? La cara siempre ha sido perfecta y lo sigue siendo, y ahora uno es consciente de ello. Exactamente igual. Cuando esas olas que son los pensamientos, ¿no? Yo quiero tal cosa, yo padezco de tal forma, yo ahora me alegro, yo ahora sufro, yo ahora tengo tal o cual dolor, esos son como olas, que son los pensamientos, y cuando se detienen, uno observa la realidad que está detrás de nuestra propia mente. Y eso es lo que han conseguido estos grandes seres super evolucionados del yoga. Obviamente todo esto es muy complejo para tratar en un programa de radio, porque necesitaría una explicación amplísima y requeriría, por otro lado, un estudio mucho más profundo y luego una práctica que corrobore ni más ni menos la teoría. Y eso es sumamente importante, porque el yogi dice, por otro lado, que un gramo de práctica vale más que toneladas de teoría. Desde luego. Y bueno, quisiera que nos explicases también, que nos explicases a todos qué tipos de yoga hay. No hay un único yoga, ¿no? Bueno, de la misma forma que un mismo traje no sirve a personas que tienen una diferente complexión, así también hay diferentes tipos de yoga que pueden ser aplicados a diferentes personalidades, caracteres o mentalidades. Por ejemplo, hay personas que son eminentemente intelectuales. Entonces hay un tipo de yoga que se llama Jnana Yoga, donde el intelecto tiene que ser tremendamente agudo y donde el más grande de los filósofos de todos los tiempos, que ha sido Shankaracharya, exponía que todo en este universo no es sino maya, ilusión, es algo irreal que la mente crea y que nos engaña constantemente. Un ejemplo claro puede ser este, para que los que nos escuchan lo entiendan mejor. Cuando vemos que el sol nace por la mañana, se eleva y luego se pone, eso lo comprobamos todos, lo experimentamos todos. Pero ese es algo ilusorio, no es real, porque no es el sol el que nace, se eleva y se pone, sino que es la Tierra que al girar sobre su propio eje crea la sensación, la ilusión de que es el sol que se está moviendo. Pero eso es algo irreal, la realidad es otra muy distinta. Y para descubrir esa realidad hay que discernir, hay que discriminar. Real es aquello que permanece en todo momento y en toda condición. Y real es aquello que cambia. El cuerpo cambia, no somos igual que cuando éramos niños, no somos igual hoy que ayer, la mente cambia, las ideas cambian, pero hay un algo que es permanente y no cambia nunca, que es lo que se llama el ser o la conciencia suprema. Es un tipo de yoga, Jnana Yoga. Raja Yoga. El Raja Yoga consta de unos principios prácticos. En el yoga existe unos cimientos éticos y morales. Y luego hay un vehículo que es el cuerpo físico y hay que cuidarlo. Entonces el yoga se sirve de esas posturas o asanas que son realmente extraordinarias porque mejoran el funcionamiento de todos nuestros sistemas, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema muscular, y dota al ser humano de una fortaleza, de un vigor y un bienestar realmente inenarrable. Luego, dentro de este Raja Yoga, que es el yoga mental, entramos en lo que se llama el pranayama, técnicas de respiración. La respiración está íntimamente conectada con la mente, y cuando se controla la respiración, la mente es controlada y viceversa. Y luego nos vamos adentrando más y más y entramos en un estado de introspección, es decir, en vez de ir hacia afuera a través de los sentidos, uno va llevando esa energía hacia el interior. Luego surge la concentración. La concentración hace que la mente sea tremendamente poderosa. En vez de estar dispersa en todas las direcciones, se enfoca en un punto y uno piensa en una cosa y esa cosa la consigue. Por lo tanto, la mente se detiene, no oscila de aquí para allá, porque la dicha, la felicidad y bienestar no depende sino de la concentración. Cuando una persona se concentra, lo que uno le lleva 6 horas en entender, lo puede conseguir en 1 hora. Cuando la mente se concentra, un trabajo que uno está desarrollando y que puede llevarle pues unas cuantas horas, le va a llevar menos tiempo. Si observamos, nuestros estados mentales siempre están dispersos. Cuando uno va a ver un espectáculo, ¿por qué es tan atractivo externamente? Luces, trajes, colores, para atraer la atención de la mente. Y una persona que disfruta el espectáculo, prácticamente su mente se detiene y esa hora ha transcurrido como 1 minuto. Y la persona que nos acompaña, si le disgusta ese espectáculo, ¿qué ocurre? Esa hora ha sido una eternidad, porque todo depende del estado del enfoque mental, de la concentración.
Y de la concentración entramos en la meditación. La meditación es una especie de suspensión del principio pensante. Y entonces da lugar a que se manifieste lo que se llama un estado de samadhi o de supraconciencia. En todo este proceso también se despierta en el ser humano una serie de poderes: la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, el poder leer la mente de los demás, el poder curar a través del pensamiento, porque la fuerza más poderosa del universo es el pensamiento. Y ese pensamiento y esa energía está totalmente adormecida en nosotros porque empleamos muy poco nuestra capacidad mental. Eso sería el Raja Yoga. Luego existe el Karma Yoga. El Karma Yoga es el trabajo de la acción desinteresada, personas que son tremendamente activas, pero lo que importa en el trabajo es la devoción, la forma en que se haga y con menos expectativas egoístas. Entonces eso le libera a uno de las reacciones que se van a producir, lo que se llama la ley del karma, causa y efecto. Y luego tenemos otro tipo de yoga que es el Hatha Yoga, que implica más el funcionamiento del cuerpo físico. Y luego tenemos el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción. Los grandes místicos tenían una tremenda devoción hacia su amado, hacia el Ser Supremo. Caso de San Juan de la Cruz o Santa Teresa, que son gigantes realmente de la espiritualidad, que han descubierto esa dimensión de la conciencia en estados de meditación o de arrobamiento.